Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com. En Facebook estamos como Las Noticias 630. Y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están nuestros titulares del día de hoy. Exalcaldesa de Riohacha, Yolima Carrillo, es nombrada magistrada del Consejo Nacional Electoral. Adoptan medidas en las cárceles del Bosque y Modelo por casos de tuberculosis. 8 internos aislados y han sido vacunados 1.325. En un 11% se reducen homicidios en Barranquilla. 5.000 amenazados en la costa Caribe, denuncia Defensor Nacional del Pueblo. Sectores de izquierda dicen que detrás de amenazas en su contra hay gente interesada en desaparecerlos. Capturada hermana de alias Cadena por desplazamiento forzado. Y en deportes, según el secretario de Deportes, el Coliseo Cubierto Humberto Perea no sería demolido. Y estuvimos en la celebración de los 50 años de Wilson Quiroga, el Tigre. Al final de la emisión les cuento los detalles de esto y mucho más. Ya nos vemos. Muchísima atención, con una amplia votación, la exalcaldesa de Riohacha, Yolima Carrillo, fue elegida como nueva magistrada del Consejo Nacional Electoral. Por primera vez un magistrado de La Guajira llega a la magistradura del Consejo Nacional Electoral. Se trata de la exalcaldesa de Riohacha, Idairis Yolima Carrillo Pérez, elegida por el Congreso en pleno en reemplazo del saliente magistrado Carlos Ardila Ballesteros. La nueva magistrada obtuvo 149 votos de los partidos Cambio Radical, Partido de la U, Liberal, PIN, Conservadores, Verde y Negritudes. La campaña de Yolima Carrillo al cargo de magistrada del Consejo Nacional Electoral estuvo a cargo del secretario general de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, Jaime Darío Espeleta Herrera, y recibió total respaldo por parte de los congresistas guajiros. En las cárceles Modelo y el Bosque de Barranquilla, 8 personas enfermas con tuberculosis fueron aisladas, confirmó el INPEC. Se informó que estos pacientes permanecen en constante vigilancia durante el tiempo de maduración de la enfermedad por los médicos de Caprecom. Señala el INPEC que un comunicado de prensa que periódicamente se están efectuando jornadas de salud durante las cuales se han realizado exámenes de laboratorio a las personas privadas de la libertad que presentan sintomatología respiratoria para detectar posibles casos. En otros temas importantes, el alto consejero para la seguridad y la convivencia del distrito, Guillermo Polo, reportó la reducción del 11% de los homicidios en la ciudad durante el primer semestre del año 2012. Entre enero 31 de julio, se reportaron 185 homicidios. El año pasado, para la misma temporada, fueron 208 casos en total. Hubo una disminución de 23 casos. El 40% de los homicidios se concentran en los denominados barrios ESUS, que son los reconocidos entornos sociourbanos seguros. Repito, barrios ESUS, sectores donde el distrito está haciendo presencia institucional especial. Los barrios donde se registraron el incremento de homicidios en el primer trimestre fueron los barrios Rebolo, San Roque y Nueva Colombia. Muy bien, y decenas de barranquilleros expresaron su descontento al gerente de impuestos del distrito, Fidel Castaño, en una tomatina que se llevó a cabo hoy en el Paseo de Bolívar. Barranquilleros mostraron por medio de una tomatina su total rechazo a las políticas que expresan a impuesto Fidel Castaño, gerente de la Oficina de Impuestos del distrito. Expertos aseguran que el funcionario genera detrimento al bolsillo de los barranquilleros. Cualquier situación quieren aprovecharla porque el tribunal no se ha pronunciado para engañar a la gente diciendo de que ya la valorización pasó todos los exámenes legales, cuando bien saben de que eso está en manos del tribunal administrativo, que nosotros aspiramos que por favor fallen cuanto antes y que de una vez pongan solución a una situación que nosotros consideramos violó toda la ley urbana y la Constitución como está planteado en la demanda. Ciudadanos que se unieron a esta protesta aseguran que con el cobro de valorización y las irregularidades con el impuesto predial se demuestran los abusos de este funcionario. El impuesto lo está poniendo
está fuera de foco, está fuera de la ley y él está abusando de eso. Ya es hora que el hombre se vaya. El pueblo lo rechaza. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. 6:35 minutos, el defensor del pueblo hizo un enérgico llamado de atención a las autoridades por las más de 5.000 personas en situación de riesgo por violación de los derechos humanos y líderes sociales amenazados en la ciudad de Barranquilla. El defensor del pueblo nacional, Jorge Otálora, alertó a las autoridades departamentales, distritales, a la policía y al Ministerio del Interior y de Defensa para que implementen medidas eficaces frente a los más de 90 casos de amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Convocar a las autoridades para que desde allí se coordine un plan estratégico exclusivamente para esta región. Además de los 145 que estamos denunciando, estamos llamando la atención al gobierno nacional y a todas las entidades porque hay 5.000 ciudadanos que pueden ser objeto de estos atentados y en eso va encaminada la alerta. Otálora señala a las bandas criminales como responsable de los 254 homicidios registrados en Barranquilla y su área metropolitana en lo que va corrido del año. El permanente asedio y por las permanentes amenazas de los grupos armados ilegales, entiéndase rastrojos, entiéndase urabeños, que han venido azotando la región. Muchos de esos homicidios quieren generar ese terror para hacer efectivas estas extorsiones, para hacer efectivas estos boleteos. Helen Arévalo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Dirigentes del Polo Democrático expresaron su preocupación ante las nuevas amenazas en su contra. Aseguran que hay personas con intención de desaparecerlos. Luego de conocerse las amenazas contra dirigentes de la izquierda en Colombia, las distintas fuerzas que componen estos sectores políticos manifestaron que detrás de las amenazas están los mismos paramilitares que otrora asesinaron a miles de dirigentes de la oposición. Evidenciaron su preocupación por los señalamientos que se hicieran desde el alto gobierno sobre la presunta participación de estas colectividades en el paro del Catatumbo, en el que el gobierno nacional denunció participación de la FARC. En ese mismo comunicado también le hacen un respaldo completo al gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, que todo el que se oponga al gobierno de Juan Manuel Santos en el país y promueva algunas luchas, algunas huelgas que se están dando en el país, quedarían como objetivo militar de estos sectores que no dan la cara en el país, lo que es todavía mucho más grave. Para estos partidos, quienes deberían encargarse de su protección, intentan por todos los medios desacreditarlos y hacerlos más vulnerables ante los ataques sicariales. Aquí lo que hay es una alta impunidad apoyada por organismos del Estado, porque los grupos de oposición, los sectores políticos de oposición y los defensores de derechos humanos, hoy estamos a la deriva y no hay quien nos defienda. Entre tanto, por orden del ministro de Interior, se ordenó reforzar su vigilancia tras las nuevas amenazas. Se ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección la verificación de los esquemas de seguridad, especialmente los sindicalistas y los líderes políticos y sociales vinculados a estas amenazas. De igual forma se ha comunicado al Departamento de Policía Atlántico. En el Atlántico existen por lo menos 150 dirigentes de izquierda con amenazas de muerte. Y unidades de la Fiscalía capturaron a la hermana del ex jefe paramilitar alias Cadena, ya está sindicada de desplazamiento forzado. Agentes del CTI de la Fiscalía General capturaron a María Elena Mercado Pelufo, señalada por las autoridades de ser la hermana del excomandante paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena. Según la investigación, entre los años 2003 y 2005, los paramilitares comandados por Cadena despojaron de sus propiedades a los campesinos que vivían frente a la playa del corregimiento Rincón del Mar, jurisdicción del municipio de San Onofre, en Sucre. Según el informe de inteligencia, los paramilitares supuestamente compraban estos bienes a bajo costo y obligaban a las víctimas a que se presentaran ante la notaría de San Onofre para hacer el traspaso de sus escrituras a nombre de María Elena Mercado Pelufo. Se ha podido establecer que después de la muerte de Cadena, la mujer en compañía de su esposo y de un ex paramilitar presionó a los jornaleros que ya habían recuperado sus predios a que le devolvieran los dineros. El proceso en el que la empresaria Enilce López esperaba el pago de 400 millones de pesos fue decretado nulo por el Tribunal Administrativo de Sucre. En segunda instancia, el tribunal le dio la razón a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el sentido en el que el juez octavo administrativo del circuito de Sincelejo no tenía competencias para emitir el fallo que echó para atrás la licencia de funcionamiento de la empresa de seguridad privada Celet Limitada por parte de la superintendencia y ordenó el pago millonario. El Tribunal de Cundinamarca declaró la nulidad de lo actuado y envió al Tribunal de Cundinamarca el caso. Corregimos que las cifras son 4.000 millones de pesos.
Alerta en La Guajira por presencia de los primeros incendios forestales. En las últimas horas, 80 hectáreas de vegetación ardieron en zona rural del municipio de Dibuya, según el reporte de los organismos de socorro. El sistema de alertas tempranas en La Guajira emitió un aviso especial ante la aparición de los primeros incendios forestales. Las autoridades entregaron un reporte de los incendios que se han presentado en las últimas horas en zona rural del municipio de Dibuya. Se han reportado 2 incendios forestales, uno en la Troncal del Caribe, a la altura de El Mamey, municipio de Dibuya, y también en Casa Aluminio. Esto se debe a las altas temperaturas, la escasa nubosidad que tenemos en nuestro territorio y por la no presencia de precipitaciones. Los representantes de los organismos de socorro le recomendaron a la ciudadanía no elevar fogatas ni lanzar vidrios u otros objetos que provoquen incendios en el departamento de La Guajira. La información desde Riohacha con Yuri Reales, Magdaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. 6:40, más noticias. Un obrero murió y otro más resultó herido en una luz de tierra que se presentó en la construcción de las viviendas gratuitas que ejecuta el gobierno nacional en la finca Santa Elena, vía Minca, esto en Santa Marta. Una luz de tierra registrado en la urbanización Equidad Santa Elena, en esta ciudad, dejó un obrero muerto y otro herido, quienes trabajaban en la instalación del alcantarillado. La víctima mortal fue identificada como José Ramón Ordóñez Arias, 52 años, quien se asfixió tras caerle la tierra encima, mientras que el herido responde al nombre de Daniel Vanegas. Se le vino una luz de tierra y quedaron 2 personas atrapadas. Una de ellas, la que se encuentra fallecida, fue la que sufrió toda la luz de tierra encima. Bueno, el momento cuando nosotros llegamos, ya la persona se encontraba bastante atrapada en el sitio y ahí seguramente se pudo sacar el cuerpo sin vida. Los 2 obreros tenían una semana de estar trabajando en la urbanización financiada por el gobierno y sus familiares no saben si estaban afiliados en Seguridad Social. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, un compromiso con la verdad. Muy bien, Liliana, y con esta información hacemos una primera pausa comercial. Así es, y en breve retornamos con muchísimo más aquí en Las Noticias. Recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad. Volvemos. La información desde Riohacha con Yuri Reales. En Santa Marta, Junior. En Cincelejo, Jorge Romero Montiel. Desde Valledupar informa para Las Noticias. En Montería. Desde Magangué. Desde el municipio de San Juan de JJ Verbel. Las Noticias. Somos una región comprometida con la verdad.